Y vamos a regresar a nuestra serie de Como Jesús. Y es una serie bien importante porque nos habla de conocer a Jesús, pero también todo discípulo quiere ser o debe de pensar en ser como Jesús. Quiero cambiar algún concepto que creo que ha estado prevaleciendo aún en la cultura de muchos creyentes, que es nada más acercarse a Jesús. Se trata de recibir y de recibir, pero nada más. Es decir, recibimos las bendiciones de Jesús, pero no nos metemos en el señorío de Jesús. Y nuestras vidas quedan parciales. Es decir, nuestras vidas van a estar completas cuando Dios transforma nuestras vidas. No nada más el Señor está tratando nuestro pasado, el perdón de nuestros pecados, sino Dios quiere transformar nuestras vidas, estar presente en nuestras vidas, haciendo una obra extraordinaria en nuestras vidas, pero también a través de nuestras vidas como un instrumento del Señor. Así que vamos a recordar que hace 2 semanas estábamos hablando de la compasión. ¿Lo recuerdas? La compasión, y es interesante el sentido de la compasión, porque de repente ves algo y dices, ay, ¿no? Y le haces corazoncito y le mandas un corazoncito ahí en algún evento, o el abracito, y nos quedamos con una vida estilo emoji. No trasciende más. Eso se vuelve todo. Vamos a ver esto. Voy rápido porque es nada más la introducción. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades, las aldeas, enseñando el evangelio. Quiero que veas esto. Porque Jesús, ¿a qué vino Jesús? A salvarnos. El evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Estás de acuerdo? O sea, Jesús está enfocado, Jesús es totalmente intencional, y Jesús está haciendo lo que tiene que hacer, es decir, predicando el evangelio. Y déjame decirte qué pasa cuando predicamos el evangelio. Hay salvación. 3 amenes está bien en esta mañana, ¿sabes? Pero quiero decirte esto. Si el evangelio es poder de Dios para salvación, Jesús está predicando para que haya salvación y el propósito de su misión sea cumplido. Tú y yo recibimos salvación a través de haber escuchado el mensaje del evangelio. Y el mensaje del evangelio es este: a causa de nuestros pecados estamos separados de la gloria de Dios. No hay alternativa de salvación, no hay alternativa de una eternidad con Dios, no hay alternativa de cambiar el rumbo de nuestras vidas hacia el infierno eterno si no tenemos un encuentro con Jesús. O sea, sé que se oye fuerte, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces Jesús está enfocado, Jesús está predicando, recorría predicando, enseñando en sinagogas, predicando el evangelio del reino, pero también sanando enfermedades y toda dolencia del pueblo. Pero ¿qué era lo primero? Predicaba el evangelio. Pero después Jesús estaba haciendo bien a las personas, veía una necesidad y Jesús se movía en esa necesidad. Versículo 36. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Puedes decir conmigo: compasión de ellas. Y dice: porque las vio desamparadas y dispersas o perdidas, como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión. Esa palabra compasión es una palabra que no nada más es un sentimiento, sino más bien lo que significa esa palabra en el original es: fue movido en compasión. Me llama la atención. Es decir, no fue un sentimiento estático que no tenía movimiento, sino fue algo que Jesús sintió, pero le llevó a acercarse a la gente. La compasión hace que nos acerquemos donde hay una necesidad, donde alguien no puede resolver algo. Eso hace la compasión.
para que después venga la gracia, que es lo que vamos a hablar ahora, que la gracia es el hecho, la gracia es el acto de la ayuda completa del Señor sobre nuestras vidas. Entonces Jesús tuvo compasión de la gente y dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Es decir, Jesús está en su ministerio viendo la necesidad de salvación, predica el evangelio, se acerca a ayudar a las personas en sus necesidades físicas. Ahora, muchos de nosotros nos acercamos al Señor en medio de nuestras necesidades físicas, ¿no es cierto? O sea, no sé si te ha pasado o te pasó, pero ¿cuántos de nosotros empezamos a buscar a Dios a causa de un problema, de una necesidad física, emocional en nuestras vidas? Muchos de nosotros, y encontramos ahí una solución del Señor, pero en ese momento nos llevamos uno de los regalos más grandes, o el regalo más grande, que es la salvación. Y es el regalo más grande. ¿Sabes? Es mejor llegar al cielo enfermo. Digamos, en el cielo no hay hospitales, como dice el hermano Juan Luis Guerra, ¿no? Allá todo va a ser perfecto, allá todo va a estar bien. Pero sabes que salvo, o sea, la salvación sin lugar a dudas es lo más extraordinario. Ahora, quiero que veas esto, porque estamos en una temporada donde a veces somos como muy sentimentales. Vemos necesidad y decimos: ay, pobrecito, ay, qué necesidad. Y manifestamos de alguna manera nuestra compasión, pero sin hacer algo. Hace unos años recuerdo una escena, ayer estaba recordándola, en aquellos tiempos cuando la luz no se iba tan frecuentemente como ahora, porque eso no pasaba casi aquí en nuestra ciudad. Recuerdo una noche que fue un apagón sobre la ciudad. Yo iba manejando, iba de regreso a mi casa y de repente ¡fum!, se fue la luz. Y esa noche era una noche ultra oscura, no se veía nada. Iba en la carretera rumbo a su casa y de repente veo una luz de una moto y se hace así y veo un poco de polvo. Es decir, la persona que iba en la motocicleta se cae momentos después de que hubo ese apagón. Yo me acuerdo, era yo el vehículo que venía atrás, pero unos buenos metros atrás. Me aproximé hasta cierta distancia, paré mi coche, puse las intermitentes porque no se veía nada. Es decir, podía venir algún otro vehículo, no sé, efectos especiales allá arriba. Pero bueno, volvemos aquí al tema. Paro mi auto, pongo las intermitentes y me bajo. Para ese momento era exactamente en un punto donde había un semáforo pero ya no funcionaba el semáforo porque no había luz. Y veo a una muchacha tirada en el piso, no mal, pero un poco aturdida. Y yo la veo, la moto acá, ella allá, y pues claro, si no hacemos algo va a venir un coche y la va a atropellar. Yo sé que hay principios cuando uno tiene que entrar en una emergencia, pero pues ahí tenía que hacer algo. Entonces dejo mi coche como unos 20 metros atrás de la moto para que si viene otro coche la vea. Pero se empieza a juntar la gente. Y la gente empieza a ver, y algunos con cara de susto, otro filmando, que no sé por qué hacemos eso en esos momentos. Ahí, y de repente le digo a la muchacha: ¿estás bien? Sí, pero se quiere parar, no puede pararse muy rápido. Le ayudo a incorporarse. La empiezo a llevar a la banqueta, era la carretera, estaba la lateral. La voy llevando acá, la dejo, se sienta y regreso pues para quitar su moto. Cuando voy de vuelta, la muchacha se levanta, la gente viendo, y la muchacha va por su... Y le digo: no, véngase usted descanse aquí y ahorita. Y la gente viendo, y de repente en todo eso voy por la moto y tengo que llevar la moto porque pues iba a causar un accidente. Y se queda la moto, llevo la moto allá, la persona, pero me llamó la atención, nadie movió un dedo.
¿Sabes? O sea, me quedé así. Quiero poner este ejemplo porque muchas veces nos impresiona algo, muchas veces nos dices, ay, pobrecito, ay, qué feo, ay, siento que me dolió el corazón por lo que le pasó, pero no hacemos nada, nos quedamos a la distancia. Y Jesús lo que hace es que se acerca por la compasión para mostrar su gracia, que la gracia es ese hecho que viene a resolver lo que nosotros necesitamos. Quiero que veas esta escena porque la compasión y la gracia van muy conectadas. Y tú y yo como creyentes tenemos que ser personas que no nos quedamos nada más con una parte, sino tenemos que experimentar lo que Dios quiere hacer a través de la gracia. Es decir, no nada más recibir la gracia de Dios, ese hecho de salvación, ese hecho de ayuda, ese milagro en nuestras vidas, sino ser parte de vivir la gracia de Dios. Ahora quiero llevarte a esta escena porque Jesús dice, están como ovejas sin pastor, y les dice a sus discípulos, oren y pídanle al Señor que mande obreros a la mies. Es decir, les está diciendo, muchachos, hay mucho trabajo, hay que buscar la dirección de Dios, pero hay que atenderlo. Es decir, hay que hacerlo, hay que acercarnos y hay que vivir en la gracia de Dios para ver lo que Dios va a hacer. Entonces la compasión nos acerca, pero la gracia hace algo en específico. Vamos a Efesios 2, 4 y 5 y dice, pero Dios es tan rico en misericordia. ¿Me ayudas a leerlo? Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida. Cuando levantó a Cristo de los muertos, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Qué pasaje tan tremendo. Dios está diciendo, es Dios tan rico en misericordia. La palabra misericordia es eleos. Esa palabra se traduce también como compasión. Ahora, cuando tú y yo definimos esta palabra como misericordia, es no recibir el castigo que deberíamos de haber recibido. Así es la palabra misericordia. Compasión es lo que estábamos viendo, es ese sentimiento profundo de Jesús para acercarse a la persona con la intención de traer una solución a la persona. Es decir, Dios es tan rico en misericordia o compasión, nos amó tanto, puedes decir conmigo, nos amó tanto, que aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, o sea, aquí viene, o sea, no había nada bueno en nosotros, sino estábamos llenos de nuestros pecados, y la paga del pecado es muerte, que levantó a Cristo Jesús de los muertos para darnos vida. Nos está hablando del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Jesús vino a morir por tus pecados y mis pecados. En ese amor, en ese sacrificio de Jesús por su amor, Dios nos estaba levantando cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Su amor se tradujo en la obra de Jesús, de que el Hijo de Dios sin pecado alguno fuera a la cruz a morir por tus pecados y por mis pecados. ¿Sabes? Cuando lo veo esto digo, y luego vemos pecado como si no fuera nada feo. Por mis horribles y tus horribles pecados. ¿Sabes? Eso es lo que vino a hacer Jesús. Y es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Es decir, no había el más mínimo mérito. No había nada para provocar el amor de Dios en nuestras vidas, el sacrificio de Jesús, pero simplemente Dios nos amó. Me encanta un pasaje que vemos en la Escritura, porque nos habla de que Dios nos amó primero, por eso es que nosotros le amamos ahora a Él. Siempre Él ha dado pasos. Ahora, la compasión, el amor y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Juan 1, 14 y 17 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia. Es decir,
La gracia tiene nombre, la gracia es Jesús. Jesús es la gracia misma, muriendo por el pecador. Y sabes que lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, Juan el Bautista, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque en su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Puedes decir conmigo: gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, la gracia verdadera la vemos solamente a través de Jesús. Vamos a definir la gracia. Este es un tema muchas veces muy teológico, pero vamos a verlo lo más práctico posible. La gracia es el favor libre, es decir, Dios lo hizo libre, es inmerecido para nosotros, es activo, es decir, no lo merecíamos, es activo de Dios porque sigue funcionando, es manifestado plenamente en Jesucristo, por el cual salva, reconcilia y transforma al pecador. Todo ser humano necesita la gracia. Y la obra de Jesús es la gracia que necesita el ser humano. Inmerecido el sacrificio de Jesús. No había una sola cosa buena que nosotros hubiéramos podido tener. Es decir, no me merezco la salvación. Quiero llegar a este punto porque el otro día estaba viendo algo que alguien decía: repite conmigo, lo merezco, lo merezco, lo merezco. Y yo dije: lo merezco. Lo merezco, merezco abundancia, merezco salud. Y dije: ah, caray. Y dije: la verdad, Señor, si tú nos dieras lo merezco, un rayo y quedamos fulminados. O sea, no, con nuestro pecado no hay una sola cosa que merezcamos. Pero quiero llamar tu atención en esto, porque muchas veces nos confundimos y confundimos el evangelio. ¿Sabes? Estaba una vez en mi vida que fueron tiempos difíciles y de repente empiezo a reclamarle a Dios y le digo: Dios, ¿cómo que me está pasando esto si yo te sirvo? ¿Cómo, Señor, puedo estar viviendo este momento difícil? ¿Cómo puede haber pasado esto si yo te sirvo? Wow. De repente empezamos a tomarnos como si Dios nos debiera algo. Me llama la atención eso. Y empezamos a sentir que nos merecemos las cosas. Muchas personas buscan a Dios por lo que puede darles físicamente, pero el milagro más extraordinario es la salvación. Es decir, la gente se acercaba a Jesús muchas veces por sus necesidades físicas, emocionales, pero recibían la solución espiritual que nadie les podía dar, que era la salvación, era la reconciliación con Dios, era la restauración de sus vidas. Y eso era lo más importante. ¿Sabes? Cuando veo esto, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hago esta pregunta y me encanta hacerla, porque si Jesús te dio salvación y Jesús no hiciera nada más en tu vida, no te diera nada más en tu vida, ¿la salvación sería suficiente para ti? O vas a decir: Señor, yo merezco abundancia, yo merezco prosperidad, yo merezco un rayo, Señor, yo merezco el infierno, pero tú me has salvado, tú me has dado vida, tú me has dado identidad, tú me has dado tu Espíritu Santo, tú me has dado sabiduría. Wow, gloria a Dios. Ahora quiero ir rápido. Yo veo la gracia en tres momentos. Dios nos regala gracia, es decir, no la merecíamos, no había una sola virtud, pero Dios en su profundo amor nos regala gracia. Es decir, recibimos la gracia de Dios. ¿Alguien aquí ha recibido la gracia de Dios del perdón de sus pecados? ¿Sabes? Eso se me hace extraordinario. Hemos recibido, Señor, esa gracia, el perdón, la salvación. Señor, hemos recibido la fe, todas esas cosas que son extraordinarias. Es decir, es súper importante. Hemos recibido de Dios lo que no podíamos lograr como seres humanos. Eso es gracia. Jesús se acerca como ser humano, y cuando se acerca al hombre, Él empieza a servir. Pero el momento de gracia más extraordinario es Jesús muriendo en la cruz, haciendo lo que tú y yo no podíamos hacer, para solucionar lo que nadie podía solucionar, que era nuestra salvación. El justo muriendo por los pecadores.
Ese es el momento ahora. También nosotros, después de haber recibido gracia, vivimos por la gracia. Vamos a ver algunos textos. Pero Pablo dice, ahora vivo por la gracia de Dios, la gracia de Dios en mi vida. Es decir, de repente en nuestras vidas vamos caminando y Dios nos da la habilidad para algo. Dios nos defiende, Dios hace una obra maravillosa en nuestras vidas, nos da sabiduría, Dios nos libra de algo. Es decir, estamos viviendo en nuestros días la gracia de Dios. A veces Dios usa tu vida, no sé si te ha pasado, pero de repente empiezas a compartirle a alguien de Jesús. Y empiezas a hablar, y cuando estás hablando, de repente te das cuenta y dices, wow, o sea, como que no me puedo creer que yo haya dicho eso, ¿no? Hasta te sorprendes y dices, ese es el Espíritu Santo en tu vida obrando, ¿no? Dios está haciendo algo. De repente se pone más emocionante porque empiezas a ver sus ojos cristalinos de que algo poderoso está pasando en su interior. Es el poder de Dios, no nada más ahora saliendo en tu vida, sino llenando a la otra persona y está sucediendo algo. ¿Sabes? Eso es la gracia donde estamos viviendo. De repente algo que dices y alguien dice, wow, eso trajo paz a mi vida. De repente alguien ora y sana a un enfermo. De repente llega la palabra de sabiduría que estabas buscando. Hay personas que a veces quieren hablar conmigo y dicen, pastor, antes del servicio. Le digo, antes del servicio no, porque pues te distrae, ¿no? Y a veces ya lo veo después del servicio y me dice, ya no, pastor, ya pasó. ¿Por qué? Porque Dios le habló. Es decir, es parte de la gracia de Dios en nuestras vidas. Ahora, muchos de nosotros, yo pensaría que la gran mayoría de los creyentes se quedan en la etapa 1. Recibimos gracia, recibimos perdón, recibimos la misericordia de Dios, pero no somos capaces de poner nuestras vidas en el día a día bajo la gracia de Dios para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Pero eso es parte de lo completo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es una gracia viviéndola día a día. Y todavía peor, nos quedamos sin dar la gracia que hemos recibido a otras personas. No nada más decimos, ay, pobrecito, sino nos movemos, nos acercamos y en esa gracia que opera en nuestras vidas empezamos a hacer una bendición real sobre los demás. Entonces hay una gracia que recibimos, hay una gracia que vivimos y hay una gracia que compartimos. La gracia es un regalo. La gracia de Dios es un regalo. De hecho, la palabra charis es algo gratis, es un regalo, eso es lo que significa. Ahora, ¿qué hacemos con un regalo? Si llegara y te digo, ay, te tengo un regalo y te lo voy a dar, tú tienes de dos: o lo recibes o lo rechazas, pero no hay punto medio. Es decir, la obra de Jesús, que es la gracia, la recibimos o la rechazamos, pero no hay punto neutro. Qué interesante. Qué interesante, pero el milagro más grande es la obra que Jesús ha hecho. Estuve practicando este nombre. Hay la historia de un pastor en Alemania llamado, voy a intentarlo, Dietrich Bonhoeffer. Estaba ahí, a ver, esposa, dime cómo se pronuncia. No, despacio. Le digo, despacio. Dietrich Bonhoeffer. ¿Cómo me fue? Bueno, este hombre, conocimos su historia porque un día visitando Berlín, mi esposa es alemana, hemos estado en Alemania, y donde estaba el muro de Berlín estaba habiendo muchas cosas. Ellos recuerdan, en Alemania recuerdan muchísimo lo de la guerra para que no vuelva a pasar. Entonces estábamos en una exposición junto al muro de Berlín y exactamente estábamos en el cuartel donde había estado el lugar, los cimientos donde había estado el cuartel de la SS, el centro más grande de la policía y de la inteligencia de Hitler. En ese lugar estaban diciendo las personas que estuvieron ahí, y ahí leímos la historia de este hombre Dietrich, para los amigos, ¿no?, que estaba ahí, y oímos que fue un pastor evangélico que no se afilió a la ideología de Hitler, sino que al contrario fue parte de la resistencia. Y él escribió varios libros, y tú te vas a dar cuenta en la imagen que vivió pocos años, 1906 a 1945, 39 años.
A los 39 años muere. Y cuando estamos viendo su historia ahí, me impactó. Por eso cada vez que veo algo de él trato de leer lo que él escribió. Y lo triste de esta historia, para mí se me hizo muy triste, porque él muere, él es colgado, asesinado ahí en los cuarteles 6 días antes de que Berlín cayera por las naciones aliadas. Y cuando yo veo la historia digo, Señor, 6 días que le hubieras dado chancita, 6 días más ahí en la cárcel. Y murió. Ahora, lo que pasa es que nuestras vidas tienen un propósito y un tiempo. Y al fin de cuentas él fue un mártir aún del evangelio. Pero algo de lo que él escribió y que le costó también la prisión es que él empezó a hablar de esto. Hay una gracia barata que es el enemigo mortal de nuestra iglesia o de la iglesia. Hay una gracia barata. Es decir, la gracia tiene el más alto precio. Pero cuando tú y yo no valoramos la gracia, es decir, abaratamos la gracia, algo que tiene un supervalor, lo hacemos muy simple, muy ligero. Y lo que está diciendo este predicador es esto: la gracia barata es la predicación del perdón sin requerir el arrepentimiento. Me llama la atención. La gracia barata es el bautismo sin la disciplina del creyente en la iglesia. La comunión sin la confesión de nuestros pecados. La gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado en nuestras vidas. Wow. Bonhoeffer llama a la obediencia de seguir a Jesús. Y sabes, él dice, el discipulado implica una gracia costosa, una gracia valiosa que tuvo el gran precio. La gracia costosa es el tesoro oculto en el campo por el cual el hombre vende todo lo que tiene. Es la perla preciosa por la cual el mercader entrega todos sus bienes. Es el reino de Cristo en el que el hombre se arranca el ojo que le estorba para entrar a su reino. Wow. ¿Sabes qué? La gracia preciosa es la que llama a Jesucristo, que hace que el discípulo abandone sus redes y le siga. Wow. Wow, cuando oyes esto dices, qué tremendo, qué tremendo. Entonces, cuando tú y yo oímos de gracia, tenemos que valorar lo que significa la gracia, porque hay una tendencia en medio de esto. Traje algo que quería hacerlo un poquito más ejemplar. Muchos de nosotros, perdonen mi bolsa del mandado. Muchos de nosotros traemos a Jesús nuestros pecados. No encontré otra cosa mejor que esto para los pecados. Traemos nuestros pecados al Señor. Le decimos, Señor, ahí están nuestros pecados. Jesús, aquí están los pecados. ¿Me los puedes quitar? ¿Me los puedes perdonar? No, Él vino a pagar por nuestros pecados. Señor, aquí están. Señor, líbrame de mis pecados. Los reprendo en el nombre de Jesús, ¿no? Y rompo toda maldición. Y así nos ponemos medio intensos de repente. Pero queremos que Dios trate con los pecados y no con el generador de los pecados. Decimos, Señor, trata esto, líbrame de la maldición, dame la salvación. Pero yo no quiero ser transformado. La gracia de Dios nos limpia de nuestros pecados, rompe las maldiciones de nuestros pecados, pero la gracia de Dios transforma al creyente. Muchos de nosotros nos quedamos en esta parte, pero no le damos al Señor nuestras vidas. Señor, haz todo lo que tengas que hacer. Y a veces no le damos la oportunidad a Dios en nuestras vidas. Señor, ahora esta vida que has liberado de todos esos pecados por esa gracia inmerecida que yo tengo, úsala, Señor, para tu gloria. Y nos quedamos todavía alejados porque no queremos ser algo que nos desprendemos de las cosas y quedamos ahora sin la oportunidad de ser una bendición para las otras vidas, donde damos gracia que hemos recibido a muchos otros alrededor de nosotros. Nos quedó claro
No, a veces decir, Señor, trata mis pecados, perdóname. Pero no hacemos lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Recibimos la gracia y tenemos una gracia parcial. Recuerdo una vez una de esos comentarios trágicos, y fue de una persona que conoce del evangelio, que aún enseña el evangelio, y me preocupó porque dijo una frase muy fuerte. Dijo: ¿de qué te preocupas de tus pecados si Jesús ya perdonó todos nuestros pecados? ¿De qué te preocupas si en la noche puedes venir y decirle, Señor, perdona mis pecados, y Él te los perdona? Digo, claro, es una gracia barata, porque tenemos que entender que tuvo el precio más alto, la sangre del Cordero de Dios. Y tú y yo tenemos que tener un aprecio, un valor por la sangre extraordinariamente valiosa que fue derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Sabes, cuando yo oigo eso digo, wow, ¿será que en verdad experimentó la primer gracia completa y la valora para poder llegar a ese punto? Quiero llevarte en estos minutos que nos quedan a 7, 8 puntos. La gracia nace por iniciativa de Dios, y lo que quiero enseñar en esta mañana es esto: que la gracia es muy valiosa. Para que tú y yo podamos vivir en la gracia de Dios y esa gracia sea transformadora en nuestras vidas, tenemos que valorarla. La gracia nace por iniciativa de Dios. Es decir, es Dios buscándole. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es decir, entregó a Jesús para que muriera en una cruz por nuestros pecados. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Sabes, es iniciativa de Dios, no lo buscaste. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es decir, es Dios actuando, no hay mérito en nosotros. Sin la gracia permaneceríamos muertos en nuestros pecados, separados de Dios y destinados a la muerte eterna. Sin la gracia de Dios, así de claro. 2, la gracia no puede merecerse. Romanos 5, 8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Cuando todavía éramos pecadores. El día que entregué mi vida a Jesús, lo que yo sentí que hizo dar ese paso es que cómo Dios podía amar a alguien como yo, alguien no amable. Eso rompió mi corazón. Sabes, era Dios dando el paso, era Dios insistiendo. ¿A cuántos de nosotros Dios no nos había perseguido por años hasta que rendimos nuestra vida a Él? Años y años y años. De hecho, muchos habían sentido cosas en su corazón de parte de Dios desde hace mucho tiempo, pero le dimos la espalda. Pero Él estaba ahí, no lo merecíamos, estábamos muertos en nuestros pecados. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No había una sola obra para la que tú pudieras hacer para obtener salvación. ¿Estás conmigo? Sabes, no hay mérito, sabes, no hay nada que podamos hacer para merecer la gracia de Dios, pero Dios nos dio. Sin la gracia, ninguna obra sería suficiente para borrar nuestra culpa. Hay una historia que no lo merecemos, no lo merecemos. Quiero hacer un paréntesis. Oí esta historia y es de un hombre muy famoso, un teólogo. Yo lo he oído muchas veces, R.C. Sproul. Ahora sí me salió, R.C. Sproul. Ahí va mi English mejorando. Sabes, este hombre era un teólogo, daba seminarios y él tenía 250 alumnos en su seminario. Y en ese semestre que daba clases, les dijo: les voy a pedir 3 trabajos. Hay 3 fechas de entrega, esta para el primero, esta para el segundo, esta para el tercero. Llega la primera fecha del trabajo y de los 250 alumnos, 25 no cumplen el trabajo y no entregan el trabajo. Y llegan y le dicen: maestro Sproul, ¿nos puede ayudar? ¿Nos puede dar unos días de gracia para poder entregarlo? Y él lo piensa y dice: sí, les voy a dar 3 días para que lo entreguen. Y lo entregaron. Siguiente fecha que se vencía para entregar el trabajo, llegaron
50 jóvenes que no entregaron el trabajo. Primero fueron 25, segunda entrega fueron 50. Y cuando llegan estos 50 le dicen: señor Stroll, ¿nos puede dar gracia, nos puede dar unos días de gracia para entregar el trabajo? Y les dice sí, les da otros 3 días y entregan el trabajo. Llega la tercera entrega, el último trabajo del semestre, y de repente se da cuenta que 125 no entregan el trabajo. ¿Te das cuenta cómo empezamos a abusar de la gracia? Y 125 no entregan el trabajo. Y él empieza a dar ya las calificaciones y empieza a decir reprobado, reprobado. Y de repente en los primeros reprobados uno dice: es injusto. En las otras ocasiones nos dio gracia y es injusto. Él le dice: a ver, joven, dígame una cosa, ¿usted entregó fuera de tiempo los otros trabajos? Sí, y es injusto que no nos acepte este. Ah, ¿quieres justicia? Pues también estás reprobado en los otros 2 trabajos. Se acabó. Está interesante, piénsalo. Empezamos a abusar de la gracia y de repente sentimos que Dios nos debe en esa gracia, y Dios no nos debe nada, le debemos todo a Él. Gracias por salvarnos de la muerte eterna. No tenemos mérito, el mérito es de Él. Sabes, no fuimos salvados porque lo merecíamos, sino porque Dios decidió amarnos y rescatarnos. Esa es la verdad. 3, la gracia es gratuita para nosotros y se recibe por fe. Sabes, es impagable. Romanos 3:24. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos. Es decir, la obra de Jesús emite una sentencia sobre el pecador que ha entregado su vida y se ha arrepentido, y le da un término legal que lo hace justo, que lo hace libre de toda sentencia. Dios nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, que nos liberó del castigo de nuestros pecados. Sin la gracia nunca hubiéramos podido pagar nuestra deuda. ¿Sabes? Nunca. Era impagable. La obra de Jesús fue lo único, y Dios nos declara justos. Dios nos declara justos. No había nada, era gratis. No sé si tienen una foto que mandé ahí de la Chapis. ¿Ustedes conocen a la Chapis? Ahí está la Chapis. Ahí está en su posición. Ahora se anda exagerando en sus funciones. Ahora ya no está nada más cuidando la entrada, ya está a media calle cuidando la calle. La Chapis llegó aquí a la iglesia cuando estábamos construyendo la barda, apenas la barda. Llegó, le habían tirado sus crías, le tiraron las crías en algún lugar, la aventaron a ella, y llegó aquí flaca, pulgosa, garrapatienta, y llegó con un machetazo aquí en la nariz, todavía lo traía inflamado cuando llegó, así traía un muy fuerte golpe. Llegó y pues la recibimos, la queremos. Me encanta, ahí tenía el video, no se los pasé, que varios de aquí se hacen cargo de ella, de sus vacunas, de su alimento, de su lavada y de todo. Y me encanta porque ¿sabes qué? La Chapis siente que ahora toda esta es su familia. Yo siento que la Chapis no se siente un perro de la calle. No, la Chapis, yo creo que en la psicología de la Chapis cree que todo esto que pasa es por ella. Cree que todos los que vienen es por ella. Y ¿sabes qué? A mí se me hace que es el animalito, la perrito más fiel que hay en todos lados. Puede detectar una persona extraña casi en la esquina y ya está ladrando para avisarnos de cada cosa. No hizo nada. Llegó pulgosa, llena de cosas, llena de enfermedades y así. Pero sabes, encontró un hogar que le recibió. Y así es nuestras vidas. Así es nuestras vidas. No teníamos nada meritorio y el Señor nos tomó, nos dio un nombre, nos hizo su familia, nos limpió, nos dio propósito, nos dio identidad. Eso es lo que hace el Señor todavía en nuestros días. Sabes, Él nos justificó por su obra. Jesús nos justificó. La gracia fue gratuita, pero al más alto precio. Ese es el problema. Lo que es gratis no lo valoramos, pero la salvación tuya y mía
fue el más alto precio. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Fue el sacrificio perfecto. Es gratuita para ti y para mí, pero no quiere decir que tuvo el más alto, el precio mínimo. Tuvo el más alto precio. ¿Sabes? Que eso que para ti y para mí es gratis, costó todo. El Hijo de Dios entregándose, el Santo Hijo de Dios haciéndose ser humano, muriendo en la cruz, golpeado, escupido, avergonzado, murió, fue levantado en la cruz. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una de las frases que más me impone en la cruz, más me conmueve en la cruz, es cuando Jesús está y dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento específico, por primera vez, tu pecado y mi pecado sobre él estaban provocando una separación del Padre Santo. En ese momento Jesús hace esa oración porque tu pecado y mi pecado estaban siendo puestos sobre él. Él pagaría tu deuda y mi deuda, derramando su sangre preciosa. Y sabes que tú y yo no pagamos nada, pero se pagó todo por tu salvación. Se pagó todo por tu salvación. Tu salvación tuvo el más alto precio que pudiera existir. Jesús murió por nuestros pecados. La preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, sin mancha ni pecado, murió en nuestro lugar en la cruz. Él resucitó porque en sí mismo Él no tenía pecado y la muerte no pudo retenerlo. Al tercer día resucitó, estuvo dando testimonio por 40 días sobre la tierra y fue levantado y puesto en el trono a la derecha del Padre. Y me encanta lo que dice la palabra de Dios: está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros el día de hoy. O sea, esa salvación no terminó ahí, sino esa gracia que nos salva también es una gracia activa de Dios el día de hoy sobre nuestras vidas. Mientras permanecemos en esta tierra, la gracia de Dios viene sobre nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades, nos ayuda cuando no podemos. Es la gracia de Dios que nos sigue sosteniendo. ¿Sabes? 5. La gracia nos reconcilia y nos da paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Sin la gracia continuaríamos culpables, separados de Dios, enfrentados con Dios, sin paz con Él, sin acceso a su presencia y sin esperanza de participar de su gloria. ¿Sabes? La gracia no nada más canceló nuestra deuda, nos dio una relación con el Señor. Es esa parte de esa gracia activa. Dios es tan bueno. 6. La gracia nos adopta como hijos. Efesios 1, 5 y 6. El amor habiéndonos predestinado, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Sin la gracia de Dios seguiríamos siendo pecadores culpables, y ahora con la gracia de Dios no nada más no somos pecadores salvados, sino somos hijos e hijas de Dios. ¿Sabes? Es extraordinario. Dale un aplauso al Señor. Dios es bueno. Wow. La gracia nos libra del dominio del pecado y nos da una vida nueva. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Escucha eso. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué sigue después de la gracia de Dios recibida para nuestra salvación? La palabra de Dios nos dice: ahora tienes el fruto de la santificación. ¿Sabes?
Si Jesús murió por nuestros pecados, tú y yo no podemos nada más decirle: Señor, te los encargo, aquí está. No, Dios no quiere justificarnos nada más en esta parte. Dios quiere justificarnos en nuestras vidas. Y nuestro caminar con el Señor tiene que tener esa mira. Jesús murió por mis pecados que me apartaban de Dios, que me separaban de Dios. Ahora que Jesús por su gracia me ha salvado, yo tengo que buscar en los caminos de Dios. Iglesia, hay cosas que le tenemos que decir no claramente, que no van de acuerdo a las cosas celestiales, al corazón del Señor, al llamado de Dios en nuestras vidas. Ese pecado que está ahí en nuestras vidas, nos empezamos a acostumbrar. La gracia barata que está destruyendo la idea de la iglesia, la idea de los redimidos que tienen que ser como Cristo, que siguen adelante. Me llaman la atención. Sin la gracia continuaríamos esclavizados del pecado, produciríamos frutos de muerte y nuestro destino final sería la separación eterna de Dios. Gracias a Dios por su gracia, gracias por la libertad del pecado en nuestras vidas. Ahora vivamos una vida que le busca y que trata de santificarse. ¿Sabes? Dios es bueno. Dios es bueno. El 8, la gracia nos transforma para vivir una vida nueva. Pues la gracia, este versículo es tremendo. Pablo escribiéndole a Tito: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia, devoción a Dios. Wow. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? Hemos recibido la gracia, y esa gracia no está siendo activa en nuestras vidas. Romanos 6:4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Puedes decir: andemos en una vida nueva. Sabes, somos nuevas criaturas y Jesús nos ha dado una vida nueva. Vamos a bautizos en 4 semanas y me emociona, me encantan los bautizos. Los celebro porque son vidas que dicen: Dios ha transformado mi vida, me ha perdonado, he decidido seguir a Cristo todos los días de mi vida. Pero cuando se van a bautizar, damos una pequeña plática para tratar de que se comprenda con profundidad lo que es. Y le digo: mira, esto tenemos que entender, que el bautismo físico que hacemos, lo hacemos como un testimonio público de que hemos decidido seguir a Cristo, que el viejo hombre ha sido sepultado y estamos en una nueva vida con Jesús. A mí, yo me emociono con eso. Y de repente le digo: te vamos a bautizar, y cuando vas a dar un paso a bautizarte tienes que decir por qué te bautizas, ¿no? Y de repente viene: ¿por qué te bautizas? Porque quiero estar más cerca de Dios. Error. ¿Sabes? Me bautizo porque he creído en Él. O sea, el bautizo es una consecuencia de estar cerca con el Señor ahora, de haber sido redimido. Bueno, estamos así, eso dicen. Y después le digo: mira lo que va a pasar. Te vas a poner la mano en la nariz, tu mano en el codo, para poderte bajar y no se te meta agua en la nariz. Pero si no quieres, pues no pasa nada, así lo hacemos. Le digo: pero cuando vamos bajando a las aguas, en ese momento significa que estamos muriendo al viejo hombre. Cuando estamos abajo, quiere decir que el viejo hombre, la vieja mujer, está siendo sepultada, que está muriendo el viejo hombre. Y aquí como pastor me encanta. Le digo: mira, ¿sabes qué? A veces yo veo a algunos que no le veo una cara de arrepentimiento genuino. Y digo: ay, caray, ¿será que sí es en serio? ¿Será que no es en serio? A mí me encantaría que me endosaran su acta de nacimiento y dijeran: me comprometo a entregar mi vida y a dar buen testimonio de ser un seguidor en Cristo y me congrego en Mundo de Fe. Me encantaría, pero no lo hacemos. Pero cuando bajamos a las aguas y de repente estamos bautizando: Señor, que muera el viejo hombre. Y a veces me tardo tantito y digo: hasta que no haya una sola burbuja y nos aseguremos que el viejo hombre ha muerto. No es cierto, pero lo pienso a veces. Si te toca bautizo y ya llevas un minuto,
Arrepiéntete de todos tus pecados y no lo hagamos largo, ¿ok? Y después sale para una vida nueva. Sabes, he decidido seguir a Cristo. Hay un antes y un después. No soy perfecto, pero sigo buscándole y caminándole a Él. Quiero terminar con esto. Hemos recibido la gracia de Dios, el perdón de tus pecados, la reconciliación con Dios. Hemos sido hechos familia de Dios. Hemos sido declarados justos ante los ojos del Padre por la obra de Jesucristo. Impresionante. Ahora vivamos por gracia. Mira lo que dice este versículo, 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Escucha esta palabra con tu corazón y con tu espíritu. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Oh, este versículo es poderoso. Pablo está diciendo: por la gracia de Dios soy salvo, soy hijo, soy un discípulo, soy un siervo, soy un mensajero, ¿sabes? Pero la gracia de Dios no ha sido en vano. Y quiero hacerte la pregunta: ¿la gracia de Dios hasta este momento en tu vida ha sido en vano o ya tiene un fruto? Wow. Porque muchos de nosotros nos quedamos en la primera posición, en la primera etapa. Señor, dame de tu gracia. Pero la gracia de Dios nos transforma y tiene que haber vidas transformadas. No hay de otra. La gracia auténtica de Dios sigue transformando vidas y sigue haciéndolas que se parezcan más a Jesús. Wow. Mira lo que dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué está diciendo? Que Él se ha puesto a trabajar intencionalmente a que esa gracia de Dios sea algo tan activo, que lo va purificando, que lo va trabajando, que le va haciendo un instrumento de Dios. Es decir, la gracia de Dios provoca vidas transformadas, pero de una manera también activa de nosotros. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, trabajamos con la gracia que Dios nos ha dado para moldear nuestras vidas, nuestras costumbres, nuestras actitudes. Juan 1:16: porque de su plenitud tomamos todos, escucha, gracia sobre gracia. Recibimos gracia, nos limpia, nos redime, nos da acceso a Él. Pero la siguiente etapa de la gracia, gracia sobre gracia, es que esa gracia está operando en nuestras vidas, transformándonos y permitiéndonos compartir la gracia de Dios a otros. Romanos 11:33, para que no se nos olvide: pues todas las cosas provienen de Él, existen por su poder y son para su gloria. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Quiero cerrar con esto. Tito 2: por lo cual pero en lo que a ti enseña las cosas que están de acuerdo a la buena doctrina. Estoy leyendo una Biblia amplificada, que es en inglés traducida al español. Pero en lo que a ti, le está diciendo Pablo a Tito, enseña las cosas que están de acuerdo a la buena doctrina. Iglesia, tenemos que enseñar la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos enseña estos principios. La palabra de Dios nos va a incomodar, la palabra de Dios nos va a raspar, porque la palabra de Dios nos va a transformar. Y dice: la buena doctrina que produce hombres y mujeres de buen carácter, cuyo estilo de vida los identifica como verdaderos cristianos. Wow. Que claramente se nota la gracia de Dios transformando nuestras vidas. Y dice, empieza a hablar de los hombres, de las mujeres y de los jóvenes. Los hombres mayores deben de ser templados, dignos, sensatos, sólidos en la fe, en el amor, en la firmeza, como Cristo en carácter. Tú y yo tenemos que anhelar crecer en nuestro carácter,
Cierro con esto en estos 2 minutos que nos quedan. Quiero decirte esto: sí ha habido una gracia que ha venido a nuestras vidas, nos salva, nos perdona, nos acerca a Dios. Una gracia que se manifiesta en nuestras vidas, usando nuestras vidas, ayudando en nuestras vidas, recibiendo poder, sabiduría, perfeccionándose el poder de Dios en nuestras debilidades. Tú y yo hemos recibido gracia y ahora tenemos que dar gracia. Y quizá esta era la parte que yo quería darle más tiempo, pero era necesario lo demás. Y quiero decirte, si tú y yo hemos recibido gracia, tenemos que ser personas que damos gracias a otros. Yo me quedé pensando en mi propia vida, no pongo el ejemplo de nadie más. Está loco el pensamiento, pero escúchalo. Si yo hubiera sido Dios, ¿hubiera escogido a alguien como yo para servir a Dios? Yo no. No sé si se nota. No había mérito, no había cosa, no había capacidad. Pero Dios en su gracia nos llama, nos capacita, nos sustenta. Cuando caemos nos levanta, nos afirma y sigue con el mismo plan desde el principio de nuestras vidas. ¿No será que si nosotros hemos recibido gracia, empecemos a dar gracia a otros y empecemos a animar otras vidas, y en vez de juzgarlo, porque lo contrario de la gracia es juicio? Jesús vino en su gracia a salvarnos de esa sentencia que había por nuestro pecado en nuestras vidas. En vez de estar sentenciando a las personas por lo que fueron, por lo que hicieron, empezamos a mirarlos con la gracia de Dios, con ese diseño divino con el cual Dios los creó para buenas obras. Y podemos empezar a levantar personas, a involucrarnos, a acercarnos y decirle: hey, hay esperanza, vamos juntos. Quizá que cuando viene un error, en vez de hacer leña del árbol caído, empezamos a restaurar vidas. Se nos acabó el tiempo en esta mañana. Yo quiero pedirte que te pongas de pie.